Buenos días, profesor. Buenos días, profesor. Buenos días. Vamos a iniciar nuestra clase como de costumbre. Vamos a preguntar qué vimos la última vez. A ver, Anaya Juárez. Buenos días, profe. Anaya, buenos días. ¿Qué vimos la última vez? Sí, profe. Empezamos a ver vimos lo que era una forma de solución alterna del procedimiento que era la suspensión condicional del proceso. Nos comentó que era un planteamiento que forma el MP al imputado, una propuesta que hace el imputado para reparar el daño y someterse a una serie de condiciones que casi son como medidas de protección para la víctima o ofendido. Nos dijo que era para un beneficio para los primodelincuentes y para los delitos de querella, culposos o patrimoniales sin violencia. Nos dijo que procedía una vez dictado el auto de vinculación a proceso y hasta antes del auto de apertura a juicio. Sí. Y también comenzamos a ver la forma de terminación anticipada del proceso, que era el procedimiento abreviado. Nos dijo que este era un derecho del imputado y se solicitaba por medio del auto de apertura de juicio abreviado. Y para esto pues necesitaba de requisitos, que era que el MP solicitara el procedimiento, que la víctima u ofendido no presentara oposición y que el imputado admitiera su responsabilidad, reconociera estar informado del derecho al juicio oral, renunciar al juicio oral y consienta la aplicación del juicio abreviado. Sí. Y creo que me parece que ya es todo lo que vimos. Nos quedamos hasta ahí, hasta lo que era la oportunidad para solicitar el juicio abreviado. Buen día, buen día. Buenos días, profe. Buenos días. ¿Qué vimos el día de hoy? Pues de lo que recuerdo que vimos fue algo que mencionaba el compañero, que era todo lo correspondiente al procedimiento abreviado. Nos había mencionado que este es un beneficio que tienen pues sí, la persona o el primodelincuente, y que básicamente es como una forma de acortar el procedimiento. Y como mencionaba el compañero, no recuerdo el nombre del compañero, pues tenía los requisitos de que el primodelincuente debía aceptar su responsabilidad o su participación pues sí, en la acción, en el delito cometido. Y también estábamos viendo, me parece que bueno, en sí ya es todo lo que anoté, profe. Ok. A ver, Martínez Alonso. Martínez Alonso. ¿No está Martínez Alonso? Muñoz Delgado. Muñoz Delgado. ¿No está? Muñoz Delgado. No. Dudas, preguntas y que tú dices acerca de lo que hemos visto. No, profe. ¿No hay dudas? ¿No hay preguntas? No, ninguna. Ok, vamos entonces a continuar. Les voy a compartir la pantalla para continuar con el desarrollo de nuestro programa. Y entonces ya tenemos lo relativo a las formas, a las soluciones alternas y formas anticipadas de terminación o de solución. Vamos a ver ahora
vamos ya a lo que es el procedimiento penal. Y tenemos que el procedimiento penal comprende, se integra de diversas etapas de acuerdo con lo que establece el Código Nacional de Procedimientos Penales. Se integra de 3 etapas. 3 etapas que son las siguientes: una, la de la investigación, que a su vez se divide en 2, que es la etapa de la investigación inicial, que comienza con la denuncia o querella del delito, esto es con la noticia criminosa o criminal, ¿sí? Y concluye cuando el imputado es puesto a disposición de el órgano jurisdiccional. Y que esta investigación inicial comprende en su parte media lo que se conoce también como etapa inicial o audiencia inicial, a la cual haremos referencia después de. Y después de esta audiencia inicial se establece la siguiente etapa, que es de la investigación complementaria. Esta inicia a partir del auto de vinculación. De vinculación, porque ya se hizo la imputación, y concluye con el cierre de la investigación. Luego está la etapa intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la acusación hasta el auto de apertura a juicio, y por último, la etapa del juicio, ¿sí?, que se inicia con el auto de apertura a juicio y con la sentencia definitiva. ¿Sí? Entonces vemos que estas son las etapas que conforman el procedimiento. Y vamos a empezar con la primera etapa, que es la de la investigación. Para esto recordemos cuando vimos a los sujetos procesales, que vimos al Ministerio Público y vimos que uno de los deberes o una de las obligaciones que tiene el Ministerio Público es la de tomar conocimiento de los hechos delictivos y llevar a cabo la investigación de ellos, y que el artículo 21 constitucional consagra la facultad que tiene el Ministerio Público de investigar y perseguir los delitos. Entonces, el Ministerio Público debe llevar a cabo, es el encargado de llevar a cabo una investigación, sobre todo en su fase inicial. ¿Y cuál es el objeto de la investigación? El encontrar la verdad real, la verdad histórica de cómo realmente ocurrieron los hechos, esclarecer estos para ver o determinar si esos hechos que está investigando son constitutivos de delito, para poder concluir con la acusación del imputado. ¿Sí? Entonces, ya vemos que en esta etapa el ministro deberá investigar los hechos y deberá de allegarse o de buscar todos los datos de prueba que lo conduzcan a determinar
o a acreditar la existencia de los elementos constitutivos del delito. En otras palabras, a acreditar que la conducta que se está investigando, que se está denunciando o por la que se está presentando la querella, realmente es constitutiva de delito. Y entonces, para saber si una conducta es constitutiva de delito, se debe de atender a la descripción legal. Esto es, al tipo penal, y que deben de acreditarse, demostrarse la existencia de estos elementos. Y entonces, si se reúnen todos los requisitos que establece la ley, entonces se puede calificar de delictiva esa conducta, ¿sí? Recordemos que el Código Penal determina qué conductas son delictivas y que el legislador tiene especial interés en sancionar aquellas conductas que revisten ciertas características. En un momento dado, la conducta en general, por ejemplo, en el homicidio, pues le interesa sancionar toda privación de la vida. Pero en otros casos le interesa sancionar solamente determinadas conductas. Por ejemplo, el delito de abuso sexual o estupro, en que si bien es cierto que la conducta sexual, la conducta que se quiere sancionar es la cópula, pero no cualquier cópula, sino las que tengan ciertas características que determinan la ley. ¿Y qué características o qué requisitos señala en este caso el Código Penal? Uno, que haya una cópula. Sea normal o sea normal, lo determina el mismo código cuando habla de la violación, y ahí nos dice que debe de entenderse por cópula, ¿ok? No solamente que haya una cópula, ¿sí? Sino además que se requiere que sea realizada, ¿sí?, en contra o en relación a un menor de 18 años. Normalmente una mujer menor de 18 años, ¿sí? Que sea mujer menor de 18 años. Y luego también se establece no solamente tener relación sexual con menor de 18 años, sino que ésta haya dado su consentimiento por medio de engaños. O sea, que la engañaron para que ella accediera a tener. Si no hay ese engaño, aunque haya cópula, no habrá abuso sexual, ¿sí? No se constituirá esa conducta, no será constitutiva de delito. Si cualquier hombre convence a una mujer menor de 18 años de llevar a cabo una cópula sin engañarla, no habrá delito de abuso sexual. O, por ejemplo, en el delito de violación, tener cópula con otra persona. Y dice, por medio de la violencia física o moral, ¿sí? Al legislador le interesa sancionar ese tipo de cópulas con esas características. Pero no le interesa sancionar, por ejemplo, a las relaciones sadomasoquistas. Es decir, que a la pareja le gusta tener relaciones sexuales con violencia, ¿sí?, con golpes, etcétera, ¿sí?
y es con el consentimiento de la persona, entonces esa cópula no será constitutiva de delito. ¿Sí? Entonces se requiere que sea sin su consentimiento o contra su consentimiento. Entonces hay que acreditar que fue sin su consentimiento, ¿sí? O contra su consentimiento, y entonces será, ¿verdad?, precisamente constitutiva esa cúpula del delito de deserción. Entonces el Ministerio Público debe de llevar a cabo su investigación recabando todas aquellas pruebas con las que se pueda acreditar cada uno de los elementos que describe la norma penal, el tipo penal, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo de la investigación. Y entonces, los principios que rigen la investigación, que ya vimos que son los principios también que rigen al procedimiento, que es el legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, verdad, libertad y respeto de los derechos humanos. ¿Sí? Respeto de los derechos humanos, bueno, se debe de llevar a cabo la investigación al tenor de estos principios, y que recordemos que el Ministerio Público también es una autoridad colaboradora de la justicia y que debe actuar de buena fe. Esto es, debe ser imparcial. Que si dentro de la investigación de pruebas o elementos que acrediten la inexistencia del delito, deberá de recabarlas. Que acrediten la no participación del sujeto, debe de recabarlas. No como antes se hacía, que el Ministerio Público tomaba partido y solamente recababa las pruebas que beneficiaran a la víctima u ofendido, no así al inculpado o. Entonces debe ser una autoridad imparcial, y de ahí que deba de respetar los principios. ¿Okay? Dudas, preguntas, inquietudes hasta este momento. No, ninguna. No, profesor, gracias. Todo claro. Entonces, vamos a ver las formas de inicio de la investigación. ¿Cómo se puede dar inicio a la investigación y consecuentemente abrir una carpeta de investigación? ¿Qué es una carpeta de investigación? La carpeta de investigación no es más que un expediente que se forma por cada investigación, ¿sí? Y que recibe ese nombre, carpeta de investigación. Carpeta porque es un folder o un elemento de la papelería en donde se van acumulando, juntando, depositando aquellas pruebas que recaba el Ministerio Público durante su investigación. ¿Sí? Va recabando esos elementos. Y se señala aquí que se inicia la investigación con la denuncia o querella. ¿Qué es la denuncia? La denuncia es el poner en conocimiento de la autoridad, en este caso del Ministerio Público,
de la realización de un hecho que posiblemente sea constitutivo del delito, que también se llama noticia criminal o notitia criminis, ¿sí? Criminal, noticia criminis, que no es más que poner en conocimiento del Ministerio Público ese hecho para que proceda a su investigación. Hay hechos o delitos que se persiguen de oficio y hay otros que se persiguen a petición de parte interesada o del ofendido, ¿sí? Parte interesada, que puede ser el ofendido o su representante. La denuncia la puede presentar cualquier persona, ¿sí? Incluso el mismo ministerio puede él directamente tener conocimiento de algún hecho posiblemente constitutivo y abocarse a la investigación. Porque cuando el Ministerio Público tiene ese conocimiento, esa noticia, debe de inmediato proceder a su investigación. Investigación que se deberá suspender solamente en aquellos casos en los que, recabadas todas las pruebas, se acredite que no hay delito que perseguir, o en los casos que más adelante vamos a analizar que lo permite la ley. En principio, tiene siempre que investigar. ¿Y qué es la querella? También la querella es la noticia, el poner en conocimiento del Ministerio Público de la comisión de un hecho delictivo, pero que solamente afecta, porque así lo determina la ley, a la víctima u ofendido. Ustedes saben que el Código Penal señala qué delitos son perseguibles de querella y cuáles son perseguibles de oficio. Los delitos de oficio, una vez iniciado, se tienen que continuar hasta su conclusión. ¿Cuál es la conclusión normal? La sentencia. Una sentencia dictada por el juez, salvo los casos de excepción que acabamos de ver, que son las soluciones alternas, ¿sí? Entonces, ese es el procedimiento normal, es hasta la sentencia. En el caso de los delitos de querella que señala la ley y que a modo de tenemos los delitos cometidos con motivo del tránsito de vehículo, las lesiones, daño en propiedad y algunos delitos patrimoniales que son perseguibles, ¿sí?, a petición de parte ofendida, como el abuso de confianza, el fraude, entre otros, ¿sí? Entre otros. Y que también el Código Penal señala qué delitos son de querella, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tenemos esta situación. Estos delitos de querella sí se inician con la noticia, con el conocimiento que hace la víctima u ofendido al Ministerio Público y la solicitud de que se investiguen los hechos y se persiga. En este caso, el procedimiento puede terminar antes, independientemente de las soluciones alternas. También se puede concluir el procedimiento cuando la víctima u ofendido otorgan el perdón, ¿sí? Perdón, entonces se da esta situación. Otra forma de que tanto el Ministerio Público como la policía investigadora tenga
conocimiento de hechos delictuosos es a través de las denuncias anónimas. Si el Ministerio Público o la policía investigador reciben una denuncia anónima, tienen que investigar, tienen que iniciar una carpeta de investigación. ¿Sí? También de alguna manera se puede iniciar cuando el Ministerio Público tiene conocimiento de algún hecho delictuoso, ¿sí? Los medios de comunicación. Sabemos que luego los medios de comunicación, la prensa, las noticias, hacen público un hecho posiblemente constitutivo de delito y entonces el Ministerio Público tiene la obligación de investigar. En estos casos de que el Ministerio Público tenga conocimiento por información anónima o por medio del periódico o por medio de las noticias y ahora, por ejemplo, a través de las redes sociales, debería de investigar. En la práctica no lo hacen, no dan cumplimiento a esta parte de su obligación, sino solamente cuando se presenta una denuncia o una querella. Pero bueno, son las formas de inicio de una investigación. Hecha la denuncia o la querella, como decimos, debe de llevarse a cabo la investigación. Y esta investigación, reitero, consiste en acreditar los elementos constitutivos del hecho delictuoso. ¿Dudas, preguntas, inquietudes? No, profe, todo bien. Todo. Bueno, como ustedes saben, los hechos delictuosos se encuentran previstos, regulados en el Código a través de las normas penales. En las normas penales se describen los tipos. Sabemos nosotros que la norma penal se integra con dos elementos. Esto ya lo deben de saber ustedes. Y les hago la pregunta, a ver quién me la contesta. ¿Cuáles son los elementos de la norma penal? Eso ya lo vieron ustedes. ¿Cuáles son los elementos de la norma penal? ¿Quién quiere ganarse un punto extra? No me digan que ya se les olvidó. ¿Uno pudiera ser coercitividad, profesor? ¿Uno pudiera ser la coercitividad de la ley? No, eso sería característica. Son los 4 elementos de que es el precepto, el supuesto de hecho, la consecuencia jurídica de la norma y la consecuencia jurídica extraordinaria. No, esos son los efectos. ¿Cuáles son los elementos de la norma? De la norma penal. Norma penal. ¿Podría ser el tipo o precepto y la sanción? Efectivamente, son dos que se conocen como precepto primario y precepto secundario. El precepto primario también se le conoce como tipo penal o norma propiamente dicha, norma en
sentido estricto, y el precepto secundario es la sanción. Esto es la punibilidad o la amenaza que existe por parte del legislador de imponer una sanción. Entonces, el precepto primario es el que establece el tipo penal y es donde se describe el tipo. ¿Qué es el tipo penal? ¿Quién fue quien me dio los elementos de la norma penal? ¿Cuál es tu nombre? Yo, profe. Yo, Omar Jiménez Pastrana, Omar Alex. Jiménez. Entonces tenemos que el precepto primario de la norma contiene el tipo penal. Ahora, ¿qué es el tipo penal? Yo le digo, profe. ¿Nombre? Yo le digo, el tipo o la tipicidad no es el encuadramiento de la conducta realizada por un sujeto al tipo. No es lo mismo tipo que tipicidad. Pues vamos preguntando tipo. Tú me estás describiendo tipicidad. Ajá. ¿Qué es el tipo? La descripción de una conducta delictuosa. ¿Qué más? Pues que se encuadra en alguna normatividad penal como el código. Es reiterativo. Es la descripción que hace la ley. Te encuadra en una norma. Es lo mismo. ¿Sí? ¿De qué? Espera. No. Voy a silenciar tantito mi micrófono porque mi perrita está ladrando. Sí, ok. La descripción de una conducta. ¿Qué más? Es un elemento esencial también, ¿no, profe? ¿De qué? ¿Elemento esencial de qué? Del delito. No. Mire, profe, aquí tengo una definición de una guía que hice en el primer semestre. El tipo penal o precepto. El tipo penal es la descripción o precepto legal que establece la ley con relación a una conducta delictiva. El tipo penal tiene 3 elementos principales, que es el objetivo, subjetivo y el normativo. Y pues eso es lo que tengo. Y pues ya describo el... Ajá. Digo, está bien porque es lo que señala. Seguro el que consultaste fue el maestro que te dio la materia, ¿no? Es cierto, señalan que el tipo penal contiene elementos objetivos, subjetivos y normativos. Esos no son elementos del tipo penal. Son la clasificación de los elementos. ¿Sí? Es la clasificación de los elementos, son otros. Y esos elementos se clasifican en objetivos, subjetivos y normativos, ¿verdad? No es que sean elementos objetivos, subjetivos. Esa es la clasificación de los elementos. Pero primero, ¿cuál es realmente la definición, el concepto de tipo penal? Cierto, ya dijimos, es el precepto primario de la norma. El tipo penal es la descripción de un delito, ¿cierto? ¿Sí? Es la descripción de una conducta, sí, pero eso no es un tipo penal, es una norma, porque incluso las normas civiles describen conductas, porque acuérdense ustedes que la norma jurídica, regula en general la norma que sea,
regula la conducta del hombre en sociedad. Es la definición de la norma jurídica, ¿sí? La norma que regula la conducta del hombre en sociedad. El distingo con la norma penal, sí, es la norma, ¿sí? que tiene lo esencial, describe una conducta. ¿Qué más? ¿Sí? Entonces, para que sea el tipo penal requiere de de los elementos que la distinguen de las demás normas. ¿Sí? Por ejemplo, la norma civil es la norma que describe una conducta que regula la conducta de las relaciones de los hombres en sociedad, de las relaciones en sociedad. Sí, en cambio, la Profesor, norma penal tiene otro. Sí, dime. Sí, entonces dime. usted se está refiriendo a las funciones del tipo, la función No, seleccionadora, la función de garantía, la no, indicadora, la motivadora. no, esa es función. Función, no. Concepto de tipo penal. O norma Bueno, penal. yo tengo que el tipo penal es una descripción legal de un delito o bien de la abstracción plasmada en la ley de una cantidad delictiva, la creación legislativa, la descripción que el Estado hace de una conducta en los preceptos penales, el injusto recogido o descrito por la ley. El tipo es para muchos una acción de una conducta desprovista de valoración, la descripción legal de una conducta y el resultado, por ende, acción, resultado que quedan comprendidos en él. Bueno, ok. Sí, de alguna manera eso es lo que contiene que es el concepto penal. Sí, efectivamente, el concepto de tipo penal es la descripción que hace el legislador de una conducta que en un tiempo y en un lugar determinado tienen el carácter de delito, ¿sí? O bien es la descripción que hace el legislador de una conducta con sus peculiaridades o características que en un momento y en un lugar, en un tiempo y en un lugar determinado tienen el carácter de delito. ¿Sí? Entonces se da en ese sentido, como acabamos de decir. Al legislador no describe solamente la conducta, sino otras características. Lo acabamos de ver en el caso de la cópula. La conducta es la cópula, pues no nomás describe la conducta, sino otras características. ¿Sí? Entonces, tenemos que decir que el tipo penal, sí, es la creación legislativa, es la descripción legal y que se define precisamente como la descripción que hace el legislador de la violación del deber jurídico y elementos que le rodean, que en un tiempo y un lugar determinado tendrán el carácter de delito. Otros autores hablan de la descripción de una conducta que en un tiempo y en un lugar determinado tienen el carácter de delito. ¿Sí? Ahora bien, ¿cuál es el objeto para entender esta definición? ¿Cuál es el objeto de el tipo penal o de la norma penal? Para esto tenemos que referirnos en general a cuál es el objeto y fines de la norma en general, para poder ver el objeto y fines de la norma penal.
Entonces quiero preguntarles a ustedes que todo esto ya lo vieron en Derecho Civil, lo vieron en Introducción al Estudio del Derecho, lo vieron en Derecho Penal 1, también Derecho Penal 2, tuvieron que verlo. ¿Cuál es el objeto de toda norma? Sí, ya vimos, regular una conducta. Fácil. ¿Con qué fin? Con proteger el bien común. ¿Y cómo la regula? A ver, ¿cómo se regula primero? ¿Cómo se regula una conducta por parte de la norma? ¿Cómo se regula la conducta del hombre? Prohibiendo o permitiendo. Estableciendo una sanción. No, no estableciendo la sanción. Esa es la punibilidad, la norma. El compañero no identifico quién fue el que dijo. Yo, profesor. Sí, prohibiendo u ordenando algo. ¿Sí? Toda norma prohíbe u ordena algo, ¿sí? Debes hacer esto o no debes hacer esto. Esto genéricamente, ¿cómo se llama? Genérica y jurídicamente. O sea, comprende términos, tanto la prohibición como el mandato. ¿Cómo se llama genéricamente? Acción y omisión. ¿Y omisión? No, eso es la forma de acatarla o violarla. ¿Sí? La norma se regula la conducta prohibiendo u ordenando algo. ¿Sí? Prohibiendo u ordenando algo. ¿Sí? Entonces, pero genéricamente, ¿cómo se llama esos? O en otras palabras, ¿con qué términos podemos comprender tanto al mandato profesor, como a la prohibición? ¿Sí? ¿se podría decir que es de acción o de omisión? No, esas son las formas de realización. ¿Cómo se cumple la prohibición? No haciendo, nos está diciendo que no hagamos algo. ¿Sí? ¿Cómo se regula el mandato? Haciendo, nos dicen, haz tal cosa. ¿Sí? Genéricamente, ¿con qué término podemos englobar los dos términos o conceptos? Prohibición y el mandato. ¿Tipificándola, profe? No, de esa manera se regula la conducta, tipificándola, ¿sí? Poniéndola en una norma. Ok. Pero, ¿con qué fin se regula? Ya dijimos, para prohibir o para ordenar algo. Hacer o dejar de hacer. Dar o no dar. ¿Ok? Se da. En ese sentido. Pero genéricamente, ¿cómo se llama ese mandato o esa prohibición? Protección del bien jurídico. Esa obligación, ¿perdón? Protección del bien jurídico tutelado. No. Está bien lo que dices. A eso se llama genéricamente la prohibición o el mandato se llama deber jurídico. Deber. Toda norma nos impone un deber jurídico. Un deber jurídico de hacer o de no hacer, de prohibición o de mandato. ¿Sí? ¿Qué entendido? ¿Sí se entendió
este aspecto? Sí, profe. Sí. O sea, la norma tiene como objeto regular la conducta del hombre. ¿Cómo la regula? El establecimiento de un deber jurídico. Un deber. ¿Cómo puede ser deber? De hacer o de no hacer. ¿Cómo se llama ese deber jurídico? Hacer se llama mandato. ¿Cómo se llama ese deber jurídico de no hacer? Prohibición. Y es de las formas como se clasifica. ¿Cómo se clasifica? La norma, ¿sí? La norma preceptiva o la norma prohibitiva. ¿Cuáles son las normas preceptivas? Las que nos ordenan hacer algo. ¿Y cuáles son las normas prohibitivas? Las que nos ordenan no hacer algo. Así, por ejemplo, el homicidio dice: al que prive de la vida a otro, comete el delito de homicidio. ¿Cuál es el deber jurídico aquí? ¿Cuál es el deber jurídico en el homicidio? No privar de la vida. No privar de la vida. No privar. Ahora, ¿cómo se clasifica esta norma? ¿Es preceptiva o es prohibitiva? Prohibitiva. Es prohibitiva porque nos está diciendo prohibido matar, ¿sí? En el caso de falsedad en declaraciones, cuando nos dice toda persona que es interrogada por auto debe de declarar, ¿sí? ¿Cuál es en este caso el deber jurídico? ¿Cuál es el deber jurídico? ¿En qué caso, profe? No se escuchó muy bien. Pues, ¿cuál es el deber jurídico en el delito de falsedad en declaraciones? Cuando, en la hipótesis de que todo mundo tiene la obligación, al que interrogado por la autoridad debe estar. ¿Cuál es el deber jurídico? ¿Preservar la verdad histórica? Es el no mentir. No, Exactamente. no el fin. ¿Cuál es el deber que está imponiendo la norma? Ya vimos, en el homicidio el deber es no matar. ¿Cuál es el deber El no jurídico? mentir. Decir la verdad El no... de la autoridad. Hablar, ¿no? La verdad. Debes de declarar. ¿Sí? Tienes la obligación de declarar. ¿Sí? Por eso dije en esa hipótesis. Esta norma, ¿cómo se clasifica? En orden al deber jurídico. ¿Es prohibitiva o preceptiva? ¿Sería preceptiva? Es preceptiva, efectivamente, porque está ordenando hacer algo. ¿Cuál es ese algo? Declarar. ¿Sí? En el delito de omisión de auxilio, que nos dice que el que atropella a una persona tiene la obligación de prestarle auxilio. ¿Cuál es el deber jurídico aquí? Prestar el auxilio, ¿no? Prestar auxilio. ¿Cómo se clasifica esta norma? ¿Prohibitiva? ¿Prohibitiva? No, como prohibitiva. Preceptiva. Preceptiva. Está diciendo, debes auxiliarlo. Debes prestarle auxilio, ¿sí? Entonces, esas son las acciones de las normas atendiendo al deber jurídico. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el objeto de la norma? Establecer un deber jurídico. Ahora, ese deber jurídico, ¿cómo se viola?
el deber jurídico de hacer cómo se viola. Pues no haciendo, ¿no? No haciéndolo. Y el deber jurídico de no hacer o de prohibición, ¿cómo se viola? Pues haciendo. Haciéndola. Haciendo, efectivamente. De ahí las formas de la conducta o las formas de violar el deber jurídico, que son de acción o son de omisión. ¿Ok? Entonces, por eso nosotros establecemos en la definición de tipo, que es la descripción del deber jurídico, La norma nos está describiendo el deber jurídico. Nos está diciendo, no matarás, no robarás, no copularás, debes prestar auxilio, debes dar alimentos, debes declarar, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces, el tipo penal nos está describiendo una conducta o un deber jurídico. ¿Sí? Luego, aparte de ese deber jurídico, nos describe otros elementos que rodean al deber jurídico, como ya lo vimos, y entonces son los llamados elementos del tipo. Todas esas características que rodean a la conducta son elementos del tipo. Por ejemplo, en el delito de robo, que nos dice apoderarse de cosa ajena, mueble, sin derecho y sin consentimiento de quien puede disponer de la cosa, conforme a derecho. ¿Ok? Entonces, aquí, ¿cuál es el deber jurídico primordial? No robar. ¿Cuál es el deber jurídico? Sería no robar. O tomar algo que no es de tu propiedad. Vulgarmente es no robar. De acuerdo con la descripción, con el tipo penal, ¿cuál es el deber jurídico? No sustrae. Más bien, o sea, literalmente es no apoderarse, ¿sí? De cosa, no apoderarse, ¿sí? Esa es conducta, el deber jurídico, ¿sí? Es una norma prohibitiva, no apoderarse, ¿sí? Ahora, tú te puedes apoderar de las cosas de diversas maneras, ¿sí? Por ejemplo, cuando tú compras algo, te estás apoderando de esa cosa. Cuando a ti te regalan algo, te estás apoderando. ¿Perdón? Disculpe la interrupción, profesor, es que ya son 11:05. Ok. Ok, seguimos. Para esto debo de comunicarles lo siguiente. El día de mañana no vamos a tener clase, porque mañana tengo que celebrar los exámenes extraordinarios. Como ustedes saben, es la segunda vuelta de los extraordinarios, ¿sí? Entonces yo tengo que celebrar el examen de penal 1, penal 2 y delitos especiales. No voy a poder estar con ustedes. Ahora, el lunes es día inhábil, ¿sí? 20 de noviembre, que se pasa al lunes, entonces tampoco vamos a tener clase, y entonces nos veríamos hasta el próximo miércoles. ¿Ok? Y entonces, en ese tenor, que tengan un excelente fin de semana, pórtense bien y cuídense, por favor, no se expongan a la pandemia, ¿ok? Cuídense, por favor, y nos vemos de hoy en 8. Gracias, ¿Dudas, preguntas? Gracias, profesor. Ninguna, profesor. Gracias, profesor. Esté bien.
Hasta luego, profe. Profesor, Hasta luego. Profesor, que tenga buen día. Hasta luego.